Ok, entonces, la semana pasada estuvimos viendo los primeros temas de dinámica. Ya empezamos a platicar del capítulo 11, hicimos varios problemas, según me recuerdo, es la determinación del movimiento de una partícula, lo terminamos de ver y vimos este problema, pues si lo vimos, ahí es un problema resuelto que aparece acá. Vimos el problema de la pelota que tiran, vamos a ver, una pelota, me acuerdo que era, sí, la pelota, que lanzan hacia arriba y todo el relajo, ¿verdad? Que nosotros lo hicimos con X hacia arriba y aquí aparece como Y, ¿verdad? Pero pues, o sea, son cosas que a veces se le van la onda a uno, pero el problema o la forma de resolverlo es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, hicimos nuestro problema, vimos que estábamos igual y todo el relajo, ¿verdad? Este aquí, pues, ese no lo hicimos, pero tenemos acá, pues aquí nos dicen más o menos cómo es la forma de resolver los problemas, entonces vamos viendo cada uno de los pasos que te aparecen acá, pues eso no lo vamos a brincar, porque realmente pues no nos interesa tanto. Entonces, de aquí tenemos varios problemas que nos aparecen como tal. ¿Cuántos problemas vamos haciendo ustedes? De estos, llevamos, ¿qué? ¿Tres, cuatro problemas? Así es, ¿no? Solo dos, ingeniero. Solo dos Dos recuerdo yo. problemas. No, hombre, Sí, solo Sí, dos, solo dos. ingeniero. solo dos hicimos, seguros ustedes. Sí, solo Y, dos. y solo los problemas resueltos del libro, no de eso. No les digo, pues, bueno, hagamos si quieren entonces uno aquí mucho antes de pasar a lo siguiente entonces, porque si no, qué chafa solo los resueltos, ¿verdad? Y ahí están, o sea, no nos sirve de ni madre tener esos problemas, pero bueno. Entonces, vamos a hacer un par de problemas de acá. Si nos da chance hoy, pues hacemos dos, y si no, pues hagamos lo que nos alcance y vamos viendo después. Vamos a abrir Paint y vamos a copiar un problema, veamos uno que se vea algo bonito para hacer el primer problema de nosotros. Pues estos primeritos creo que son medio chafones, pues son muy sencillos. Recordemos de todos modos en las tareas ustedes van a hacer problemas diferentes, ¿verdad? Entonces la idea es que las tareas todas tengan problemas diferentes. Obviamente van a haber problemas repetidos, pero que no hayan dos tareas específicamente o exactamente iguales, ¿verdad? Qué casualidad que los dos personas con criterios diferentes hagan los mismos 5 problemas, o sea, no, muchas veces son casacas, simplemente es porque lo copiaron uno con el otro. Entonces, si aparecen dos tareas así, simplemente vamos a colocarle los puntos a uno y el otro chipilín, ¿verdad? Entonces, si el que hizo la tarea le comparte, copia al otro y al rato al otro le ponemos los puntos, y no al que hizo la tarea, ¿verdad? Entonces, hay cada quien decida si quiere o no quiere hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a hacer, si quieren, vamos a hacer, vamos a ver, aceleración directamente proporcional, aceleración de partículas directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Bueno, si ustedes van viendo uno ahí medio chileno mucha, me avisan. Estos se oyen bastante bonitos. Podemos hacer este 11-11, ¿les parece? Aceleración de una partícula directamente proporcional al tiempo. Aquí nos dicen al cuadrado del tiempo, pues es similar. Entonces simplemente estamos diciendo que la aceleración va a ser aquí el tiempo al cuadrado y aquí es el tiempo, ¿verdad? Se va cambiando de forma lineal. Y cuando la velocidad, el tiempo es cero, la velocidad es tanto. Y si se sabe que, bueno, si les parece eso, o esto de aquí es similar al que estaba resuelto antes. Pues ahí arriba creo que el del pistón era algo así que se tenía, entonces eso sí, pensaría que no. Y vamos a ver, la partícula se define por la relación a menos 6t cuadrado. Bueno, si quieren hagamos estos de acá, el 11-11, para no hacernos tan locos, pero tampoco hacerlo tan sencillito, si les parece.
Vamos a agrandar. Ok, aquí se mira más decente, ¿ya? Entonces tenemos la aceleración de una partícula es directamente proporcional al tiempo. ¿Qué significa eso? Que la aceleración va a ir cambiando de forma lineal, ¿verdad? Y de ahí dice, cuando el tiempo t es igual a 0, la velocidad de la partícula es, la velocidad v es igual a 16 pulgadas por segundo. Sí se sabe que la velocidad es igual a 15 pulgadas por segundo y que la distancia en x es 20 pulgadas. Cuando el tiempo es un segundo, determine la velocidad, la posición y la distancia total recorrida cuando el tiempo es 7 segundos. Entonces, nos están indicando acá de, pues, de varias cosas o varios temas específicos. Nos están dando la velocidad inicial de la partícula, luego nos dicen que cuando ha recorrido un segundo en tiempo, la velocidad se redujo a, ¿cómo se llama? A 15 pulgadas por segundo, o sea, se redujo 1 pulgada por segundo, y nos dicen que la posición es 20 pulgadas, ¿verdad? Pues no nos dan la posición inicial, o la posición cuando el tiempo es 0. Aquí podríamos decir que la posición era 0, pues, o dejarlo como que si no fuera así. Y después, pues, ya vamos viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a trabajar nuestro problema. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos están diciendo que la aceleración de una partícula es directamente proporcional al tiempo. O sea, la aceleración va a ir cambiando según cómo cambia el tiempo, pero va a ir cambiando de forma proporcional. Esto significa que va lineal, ¿verdad? O sea, tenemos, vamos a hacer más o menos el gráfico acá. Pues vamos a tener que, aquí está la aceleración y aquí está el tiempo. Entonces nos dicen que es directamente proporcional al tiempo. Entonces, ¿cómo la velocidad de la partícula disminuye? O sea, la velocidad es positiva, o sea, se va desplazando a la derecha. Recordemos que la derecha es positivo. Entonces, la velocidad va decreciendo. ¿Qué significa eso? Que está desacelerando, ¿verdad? O la aceleración va en sentido contrario. Entonces, si, bueno, vamos a bajar esto un poquito y lo vamos a poner nuestra partícula. Entonces tenemos nuestra recta de posición. Entonces este es nuestro punto inicial, pues o nuestro punto cero, perdón. Y nos dicen que al inicio, perdón, ya alguien encendió ahí su micrófono. Ya, no sé quién es, pero no se vio. Bueno, ahí fíjense muchachos, porque si no, después vamos a estar viendo toda la casaca de ustedes en su casa. Bueno, entonces la velocidad inicial, pues o la posición al principio no nos la dan, pero después, pero sí nos dicen, vamos a poner si quieren acá, la posición inicial, vas a ponerla pues como si fuera desconocida, pero esta velocidad, esta posición sí sabemos que la velocidad es de 16 pulgadas por segundo. Luego, al tiempo 1, bueno, y este es el tiempo inicial, estamos poniendo así como que la posición fuera distinta al 0, ¿verdad? Pues podríamos tener que la posición es exactamente en 0 y por eso no la damos. Entonces, luego al tiempo 1 segundo, esta partícula ya se desplazó. Entonces, esto es cuando el tiempo es
un segundo. Aquí ya tenemos una velocidad de 15 pulgadas por segundo. Siempre la velocidad va hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí la posición son 20 pulgadas. Si se dan cuenta, la velocidad decreció en 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que en esta parte, pues aquí no sabemos cómo está la aceleración, pero aquí sí ya sabemos que tenemos una aceleración acá, ¿verdad? Una aceleración contraria a la velocidad o a nuestra posición, ¿cómo se llama? Positivo, ¿verdad? O sea, la aceleración es negativa. Entonces, si ya lo vemos acá, entonces la aceleración es negativa y va a ir proporcional al tiempo. ¿Qué significa eso? Que mientras más tiempo pase, la aceleración va siendo más grande o va aumentando en magnitud, pero como es negativa, va aumentando en magnitud negativa, ¿verdad? Entonces, si ya vemos nuestro gráfico acá, vamos a decir que tenemos la aceleración con tiempo y aquí podríamos decir que la aceleración es esta que está acá. La aceleración empieza en 0 y como es proporcional al tiempo, pues va a ir cambiando según cambia el tiempo, ¿verdad? Pero va a ser en el eje negativo. Entonces aquí tenemos que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿verdad? ¿Por qué es negativo? Simplemente porque vemos en la velocidad que en un segundo ya cayó 1 pulgada por segundo la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si sacamos una velocidad promedio de 0 a 1 segundos, la velocidad bajó 1 pulgada por segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Por esto acá. Entonces, pues aquí tendríamos que al tiempo 1, este es menos 1, el tiempo 2 sería 2 y así se va, ¿verdad? Pero va a ir de forma lineal. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Vamos todos bien acá? Sí, que ¿Sí? Inge, Ok. Entonces, pues, aquí lo estamos platicando solo para entender cómo está nuestro problema específicamente, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a ponerlo, pues, como creo que es el asunto. Entonces, este punto de acá es nuestro punto 0. Entonces, esta posición inicial es 0. Lo vamos a poner así. Si más adelante vemos que es diferente, pues obviamente esta posición no va a ser 0 ahora, pero lo vamos a poner de esta forma por el momento. Ok. Bueno, de hecho sí debería ser diferente a 0, pero pues digamos que es así. Ok. Entonces, si se recuerdan, el otro día hicimos un problema en donde íbamos sacando las ecuaciones según la aceleración. En ese problema que teníamos, si se recuerdan, teníamos, bueno, en el de la pelota fue, el que acabamos de platicar, teníamos que la pelota se lanzaba hacia arriba y después esta desaceleraba, frenaba y empezaba a acelerar hacia abajo, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, en ese problema teníamos que la aceleración era constante de menos la gravedad, ¿verdad? Menos porque es hacia abajo. Entonces, pero la aceleración es constante o era constante en ese problema específico. Entonces, ya teníamos nuestra ecuación de la aceleración en función del tiempo. Ahora acá, pues la aceleración no es constante, pero sí podemos saber cuánto es esta aceleración. Recordemos que en nuestras ecuaciones que vimos, pues cuando estuvimos platicando en el tema, vimos que el caso más común es que la aceleración esté en función del tiempo. ¿Se recuerda, Mamcha? Entonces, esta función del tiempo para el problema que tenemos, sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque va lineal.
significa eso que va a ir cambiando de forma proporcional. Entonces, para este problema, pues aquí ya lo vimos, tenemos que en 1 segundo de tiempo bajó 1 pulgada. Entonces, la aceleración es 1 por t. ¿Sí? O t. Aquí sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al ser el tiempo 1 segundo, la aceleración fue 1 pulgada por segundo cuadrado. Entonces, esta pulgada por segundo cuadrado hizo que redujera la velocidad 1 pulgada por segundo. ¿Estamos? Y si no, pues lo podemos sacar también por ecuaciones. Entonces, se recuerdan que la aceleración media es la velocidad final. Sí, bueno, no aparecía como velocidad final en lo que vimos en el libro, menos la velocidad inicial partido en el transcurso del tiempo. Ahora, para una aceleración promedio, digamos, ¿qué sería? Entonces, la aceleración promedio sería la velocidad final, 15 pulgadas por segundo, menos la velocidad inicial, 16 pulgadas por segundo, partido delta t, que fue desde el segundo 0 al segundo 1. Sería 1 segundo. ¿Ahora? Entonces, la aceleración promedio va a ser la resta de estos dos, que es menos 1. Y dividido 1, pues sigue siendo menos 1 pulgadas por segundo. Entonces, este de aquí es este de aquí, ¿verdad? Ah, bueno, y este es negativo. ¿Sí? Negativo, ¿por qué? Porque va desacelerando nuestro objeto. Pues o aquí ya lo vimos que el signo pues nos quedó negativo, ¿verdad? Aquí es segundo cuadrado. Ok, ¿vamos todos? ¿Sí? Si se van perdiendo, muchachos, si no muy latinan, me hablan, por favor. O me escriben, o no sé, pero hagan algo para que me calle un ratito, ¿verdad? Y ya puedan preguntar. Ok, entonces ya estamos con nuestra aceleración, que es una función del tiempo. En este caso sería menos el tiempo, ¿verdad? O con un factor 1, que simplemente no lo ponemos, ¿verdad? Por lo que nos está quedando acá. Ok. Entonces ya con esta aceleración ya podemos calcular nuestra velocidad. Entonces se recuerdan que, bueno, vamos a ir viendo aquí en el libro porque no me acuerdo cuál era la ecuación. Teníamos que las ecuaciones... Entonces la aceleración dijimos que es la derivada del tiempo partido la derivada, perdón, la derivada de velocidad partido la derivada del tiempo. Ahora, entonces, la aceleración es la derivada de velocidad partido la derivada del tiempo. Esta aceleración tenemos que es una función del tiempo, que es menos el tiempo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es despejar esta derivada del tiempo y nos va a quedar que la derivada de velocidad es menos t por la derivada del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí podemos integrar de ambos lados y sabemos que esta integral, bueno, la vamos a poner aquí a la par, va a ser de la velocidad inicial a la velocidad final de la derivada de velocidad, y esto va a ser igual a la integral de 0 a t, aquí 0 porque el tiempo inicial es 0, ¿verdad? Hasta el tiempo final, que sería t, de menos t por la derivada del tiempo, ¿verdad? Entonces ya que tenemos esto acá, pues integramos, nos va a quedar que la velocidad va a estar de la velocidad inicial a la velocidad final como el menos tiempo al cuadrado partido 2 por 0 a t. Sería aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, nos va a quedar que la velocidad final menos la velocidad inicial, porque si tenemos una velocidad inicial, ¿verdad? Va a ser igual a bueno, aquí simplemente se devuelve t, ¿verdad? A menos 1/2 del tiempo al cuadrado. Así vamos, ¿ya?
2 y baja 1. Ok. Entonces, ya sabemos cuánto va a ser nuestra velocidad, pues, o nuestra ecuación de la velocidad, ¿verdad? Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Esa la vamos a cambiar ya con valores. Es 16 pulgadas por segundo. Menos 1/2 del tiempo al cuadrado. Y esa sería nuestra velocidad, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tendríamos nuestra ecuación de la velocidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la ecuación de la posición, ¿verdad? Podemos usarlo acá con la doble derivada. Pues la aceleración es la doble derivada de la posición, como aparece acá, respecto a la doble derivada del tiempo ahora, pero es más sencillo usarla en función de la velocidad. ¿Qué sería esto acá? La velocidad es la derivada del tiempo, perdón, derivada de la posición partida de la derivada del tiempo, ¿verdad? Entonces, vas a tener que la velocidad es igual a la derivada de la posición partido la derivada del tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí despejamos otra vez y nos va a quedar que la derivada de la posición va a ser igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Ahora recordemos, esta velocidad está en función del tiempo. Entonces, integramos en ambos lados. Entonces, desde la posición inicial a la posición final de la derivada de la posición, como la integral de la posición inicial. Ah, no, perdón, aquí es respecto al tiempo, entonces es de 0 a t, ¿verdad? De la velocidad, pues aquí vamos a sustituir por esto de acá. Es 16 menos 1/2 del tiempo al cuadrado, por la derivada del tiempo, ¿verdad? Entonces ahora realizamos nuestra integral. Tendríamos la posición de la posición inicial a la posición final igual a 16 veces t menos, sería 1/2 por 3, 1/6 del tiempo al cubo, ¿verdad? De 0 a t. Entonces aquí nos va a quedar que la posición final menos la posición inicial va a ser igual a 16 veces el tiempo menos 1/6 del tiempo al cubo. Okay. Entonces la posición final sería 16t menos 1/6 del tiempo al cubo más la posición inicial. Esta aquí no la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuánto es esta posición inicial, ¿verdad? Aquí no nos dicen en el dato del problema y aquí asumimos que la posición inicial es 0. Pero ese es un valor asumido. ¿Se recuerdan que antes habíamos dicho que era una posición distinta de 0, ¿verdad? O sea, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es revisar o chequear que sí sea esa posición 0 o que sea una posición diferente, ¿verdad? ¿Estamos todos claros acá? ¿Vamos bien con todo esto? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir viendo qué vamos a tener en cada uno de nuestros puntos, ¿verdad? Para chequear que sí estemos bien y si hay algo mal, pues corregirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos ahorita las ecuaciones en posición inicial, pues vamos a evaluar cuando el tiempo es 1 segundo, para que sí nos den estos mismos valores de acá, ¿verdad? Si nos dan los mismos valores, estamos bien.
Si no nos dan los mismos valores, pues alguna cosa diferente vamos a tener acá. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos piden la velocidad, la posición y la distancia total cuando el tiempo son 7 segundos, pero antes de llegar a eso, vamos a chequear nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra posición al tiempo 1 segundo. Entonces, vamos a poner chequeando cuando t es igual a 1 segundo. Entonces, tenemos que la aceleración, dijimos que es menos el tiempo, la velocidad final, dijimos que es, velocidad final es esta acá, 16 menos 1/2 del tiempo al cuadrado. Y la velocidad, la posición, bueno, empecé al revés, pero ni modo, ahora ya, ¿qué? Es 16t menos 1/6 del tiempo al cubo más la posición inicial. Entonces, también nos sirve esto para saber cuál es nuestra posición inicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto nos da bien y esto aquí, pues, posiblemente no sepamos cómo nos va a dar. Entonces, ya con eso, pues, podamos saber esta posición final, ¿verdad? O inicial, perdón. Entonces, al 1 segundo dijimos que la aceleración es menos 1 pulgada sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Luego la velocidad serían 16 menos 1/2 de 1 al cuadrado. ¿Y esto nos da cuánto? 15,5 pulgadas sobre segundo. Alguien que me chequee, por favor. Y la posición serían 16 por 1 menos 1/6 de 1 al cubo más la posición inicial. Esto aquí en teoría nos tiene que dar no sé cuánto. Entonces, la velocidad, el tiempo 1 nos decía que son 15 y la posición son 20. Entonces, aquí nos dio 15,5. ¿Qué significa eso? Que el factor que multiplica la aceleración no es 1 por esto de acá, ¿verdad? Pues porque aquí nos da 15,5. ¿Sí? Entonces, este factor de acá tiene que ser 2. Este que habíamos puesto aquí. Inge, disculpe, Inge, ¿será que puede regresar a donde hizo las integrales? Es que no copié. Ahí. ¿Esto? Sí, ahí. ¿Lo puede subir un poquito? O sea, o Ok, bajar, de todos perdón. modos tenemos que cambiar pues, de todos modos tenemos que cambiar aquí unos valores, pero, pues, Gracias, ahí Inge. está. ¿Ok? Bueno, igual esto se recuerdan que lo vamos a subir, muchachos. O sea, estos problemas los van a tener ustedes para que los puedan descargar de la carpeta de Drive. Lo único que no sé si le van a atinar a mis jeroglíficos, pero pues ahí ustedes, por eso están ahí al tanto, muchachos. Y de todos modos el video pues va a estar también en YouTube. Si no le atinan a mis jeroglíficos, pues a la voz creo que sí le atinan, muchachos. Ok, ¿estamos? ¿Sí estamos? Ya puede bajar más, Inge. Lo último, disculpe. Ok, Gracias, Inge. ahí estamos. Gracias, Inge. Bueno, entonces con la aceleración de menos 1, vimos que la velocidad no nos chequeó, porque aquí nos dio 15,5. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es modificar este factor de la aceleración para que cumpla esta condición al tiempo 1 segundo. Ahora, entonces, ahí estamos, ¿ya lo copiaste? Un ratito, Inge, un ratito. Dale, y si no, dale print screen y lo pegas en Paint. Ahí estamos, ya. Ya, Ya, ahí ok. me captura. Estamos. Gracias, Inge. Bueno, entonces dijimos que este factor que teníamos acá no es 1, sino que realmente es 2, ¿verdad? 2 veces el tiempo.
Entonces, como aquí es una aceleración promedio, entonces la aceleración decae a 1 en el promedio, pero realmente el factor sería de 2 por esto que tenemos acá, ¿verdad? O sea, al tener 2 al cuadrado, medios simplemente, bueno, no, mucha 2 al cuadrado son 4. Un medio de 4 serían 2, serían 14. Entonces no es, este aquí no es 2, sino que sería, bueno, si quieren chequémoslo, esto de aquí, pues el tiempo es 1 por esto de acá, bueno, por este tiempo de acá, pero este factor, si el factor es 2, lo vamos a ver aquí, muchachos. Ok, sí, ya me la eché buena yo solito aquí. Vamos a ver, menos t. Bueno, no, de hecho ya vi dónde está aquí el relajo, mucha. Esta aceleración de aquí no está realmente multiplicando por t, sino que aquí lo que tiene que estar es simplemente variando. Vamos a ver, directamente proporcional al tiempo. No, sí tiene que ser tiempo ahí. Menos 1, la aceleración sería constante. Menos 2, ya va variando. Entonces aquí lo que necesitamos es que este valor de acá, a la hora de integrarlo, nos dé 1, ¿verdad? Que es este de aquí. Aquí está por 1. Este está por 2. Este tiempo nos queda siempre al cuadrado. ¿Qué es ese punto 5, Josué? Perdón. ¿Dónde vos? Este de aquí. Sería punto 5. No, aquí necesitamos un 2 arriba para que esto se anule y que esto nos quede 1. Y la velocidad de 15. Así que necesitamos un 2 en la parte superior, pero si le ponemos 2, no mucha, no estoy hablando muladas, perdón aquí, no, sí es 2 este factor mucha, pues este de aquí no va a ser 2, porque aquí estamos evaluando el tiempo, no estamos evaluando el factor que multiplica la aceleración. Bueno, entonces este sí es 2 por la aceleración que vamos a tener. Entonces a la hora de hacer la integral acá, entonces en esta parte de acá, vamos a tener que es menos 2 veces el tiempo, y a la hora de integrar un medio simplemente se vuelve 1, ¿verdad? Pero siempre el tiempo es negativo, aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se le agrega el exponente cuadrado y pasa a dividir 2, ¿verdad? 2 medios, se vuelve 1 por el tiempo al cuadrado. Entonces, ya nuestra ecuación de la velocidad sería simplemente el tiempo al cuadrado. Y después, cuando evaluamos la posición, esto de aquí no es un medio, sino que simplemente es 1, ¿verdad? Acá. Y este sería 1/3. Al final también queda con 1/3.
Y la posición, este es 1/3. Ok. Si estamos claros acá, mucha. Sí, sí, me atinaron qué es lo que hice aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, estas ecuaciones cambian un poquito. Entonces, esta de aquí lleva un 2 de factor. Este no lleva. Y este es 1/3. Entonces, menos 2 por el tiempo. Ese es 16 menos el tiempo al cuadrado. Y ese es 16 tiempo, 16t menos 1/3 por el tiempo al cubo, ¿verdad? Por la posición inicial. Ok. Ahora sí, cuando el tiempo es 1 segundo, la aceleración va en 2 pulgadas por segundo. El tiempo, este aquí, no es eso, sino que el tiempo, aquí este factor es 1 por 1 al cuadrado, entonces esta velocidad se reduce a 15 pulgadas por segundo, ¿verdad? Y la posición, pues como no conocemos la posición inicial, pero eso es lo que necesitamos determinar, y aquí simplemente chequeamos para que esta velocidad sí nos quedara bien. Entonces, la velocidad, perdón, la posición final, sabemos que es, ¿cuánto dijimos que era la posición final? 20 pulgadas. Entonces, serían 20 pulgadas. Entonces, a la hora de evaluar esto de acá, este valor de la posición inicial ya nos va a dar. Entonces, ¿esto sería cuánto? Serían 20 menos 16 menos 1/3 por 1 al cubo, que sigue siendo 1/3. ¿Sería cuánto acá, mucha? 4 más 1/3, 4, 1/3, 4,33 pulgadas. Así, ¿verdad? Chequenme, por favor, o corrígenme acá, mucha, por favor. Simplemente lo que vamos a hacer es estas dos, pasarlos del otro lado, ¿verdad? Si les doy el 4,33 o les dio diferente, serían 20 menos 16, son 4 más 1/3, 4,33, ¿verdad? 433. Ok, buenísimo, gracias. Entonces, esta ya sabemos que es nuestra posición inicial. No nos la dieron en el problema, pero sí la podemos chequear nosotros, ¿verdad? Entonces, esta posición de acá no es 0, como lo habíamos puesto al inicio, sino que esta posición sí es distinta a 0, que es 4,33 pulgadas. Entonces, vamos a poner esto a verde y el punto 0 estaría por aquí. Así, ¿verdad? El punto 0 está acá, 4,33. Estamos con el tiempo 0 y al tiempo 1 ya cumplimos con estas condiciones de acá, ¿verdad? Entonces, esta aceleración promedio es la que se está dando de 0 a 1 segundo. ¿Quiere decir eso? Que al medio segundo ya tenemos 1 y al otro medio segundo ya va en 2 la aceleración, ¿verdad? Pero como estamos sacando el promedio, por eso es que nos quedó en menos 1. Pero aquí ya vimos que esta aceleración realmente el factor que tiene es de 2, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y ya con eso pues ya cumplimos nuestras condiciones al tiempo 1 segundo. Ok. Ahora bien, ahora nos están pidiendo determinar la velocidad, la posición y la distancia total recorrida cuando el tiempo son 7 segundos. Entonces, vamos a poner con texto mucho más que es más bonito. Sale más bonito. La velocidad y posición y distancia
Entonces, cuando T es igual a 7 segundos. Ok. Entonces, necesitamos saber velocidad, posición y distancia recorrida al tiempo 7 segundos, ¿verdad? ¿Cómo lo determinamos? Pues con estas ecuaciones de acá, simplemente volver a evaluar, pero ya no al tiempo 1 segundo, sino que al tiempo 7 segundos, ¿verdad? Vamos a copiar las ecuaciones, pero vamos a empezar. Pongámoslas así como las tenemos. Entonces, la aceleración es 2 veces t menos 2 veces t. La velocidad es 16 menos t al cuadrado. Y la posición es 16t menos 1/3 del tiempo al cubo. Más la posición inicial, que es 433 pulgadas, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar esto con el tiempo 7 segundos. Entonces, la aceleración nos queda que es menos 2 por 7 segundos, ¿verdad? Y eso serían menos 14 pulgadas por segundo cuadrado. Esa aceleración, ¿verdad? La velocidad sería 16 menos el tiempo al cuadrado, que serían 7 al cuadrado. Y esto nos daría ¿cuánto? 49 menos 16. ¿Son qué? 33 menos 33, ¿verdad? Pulgadas por segundo. Chequen, por favor, muchachos. 49, 39, 33, sí. ¿Según yo? Sí. Ok, buenísimo. Y la posición final va a ser que es 16 veces t, 7 segundos, menos 1/3 de 7 al cubo, más 4.33. ¿Y esta posición va a ser cuánto? Ahí sí échame la mano, muchacho, porque ahí sí atroné yo. Creo que va a ser negativo este valor. Si la velocidad ya es negativo, me imagino que es negativo también. Lo chequéenme también, por favor. .99 positivo me dio. ¿Todavía positivo? Uy. 2. 1, ¿cuánto te dio, perdón? 1.996. 1.996, correcto. ¿Sí? Ah, bueno, si quieren pongámosle 2 pulgadas, positivo. Uy, por poquito, pero todavía dio positivo, ¿mucha? Ok. ¿Qué significa eso? Si vemos en nuestra... Solo voy a aumentarle papel a esto, mucha. Ok, si vemos en nuestra recta, vamos a poner así en gris, y tenemos nuestro punto 0 por acá. Luego tenemos nuestro punto inicial, lo vamos a poner con verde, aquí que es a 4.33 pulgadas. ¿Qué estuvo haciendo acá? Entonces vino nuestra partícula, originalmente se iba desplazando. ¿Por qué? Porque al tiempo 1 segundo vimos que estaba, bueno, lo voy a poner con azul, aquí con tiempo 1 segundo, estaba en 20 pulgadas, si no mal me acuerdo. Sí, 20 pulgadas. Entonces significa que aquí todavía subió un poco más, se detuvo y empezó a retroceder. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos saber en qué momento la velocidad se volvió 0 para saber cuánto
es la posición máxima o el máximo positivo en la posición que alcanzó antes de llegar a estas 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces, a la posición final estábamos por acá. Entonces, al tiempo 7 segundos, estamos en 2 pulgadas, ¿verdad? Pero obviamente aquí no se desplazó de 20 a 2, sino que todavía subió más y se retrocedió, ¿verdad? O regresó. Entonces, si lo sacamos desde la posición inicial, simplemente se movió 2.33 pulgadas, pero obviamente sabemos que no se desplazó eso, ¿verdad? Entonces necesitamos saber a qué tiempo la velocidad es 0. Ya vimos que la aceleración siempre es negativa, pero la velocidad es positiva en un momento o al inicio y después pasa a ser negativa. Entonces necesitamos ese punto exacto en donde la velocidad cambia y se vuelve 0, ¿verdad? Entonces tenemos que venir acá pues, con esto acá y evaluar cuándo la velocidad es 0, ¿verdad? Entonces pongamos terminar el instante en que v es igual a 0. Acá. Bueno, ni modo. Bueno, ahí estamos. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a saber que la velocidad es 0? Cuando esto aquí se vuelva a 0, ¿verdad? Entonces, la velocidad es igual a 16 veces o 16 menos el tiempo al cuadrado. Entonces, si esto es igual a 0, t va a ser 4. 4 segundos. Entonces, a los 4 segundos, la velocidad se vuelve 0, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a determinar la posición en ese instante. Entonces, la posición a los 4 segundos sería esta ecuación, 16t menos 1/3 de t al cubo más 4.33. Entonces, esto tiene que ser, la posición sería 16 por 4 menos 1/3 de 4 al cubo más 4.33. ¿Y esta posición da cuánto? ¿Cuánto sería esta posición? Eso, esto. ¿47 es eso o no? ¿Sí, 47? Sí, 47, 46.99, 47. Ok, buenísimo, 47 pulgadas. Entonces, esa es la posición más grande o más alejada que llega la partícula antes que empiece a retroceder, ¿verdad? Entonces, ya con esta posición y ya con la posición final, entonces aquí podemos hacer nuestro trazo otra vez en nuestra recta. Entonces, al tiempo 4 segundos, estamos en 47. Sería al doble, un poquito más. Entonces, al tiempo 4 segundos, estamos en la posición
47 pulgadas, ¿verdad? Esta es la máxima posición que alcanza la partícula. Quiere decir que se desplaza desde el punto cero hasta, pues, o del tiempo cero, perdón. Desde el tiempo cero se desplaza hasta la posición 47 y después regresa hasta la posición 2 pulgadas a los 7 segundos, ¿verdad? Entonces, como nos están pidiendo la distancia total recorrida, aquí se me olvidó el total, pero pues distancia total recorrida, entonces, media loca la partícula, así mucha. Pues no sabemos si era un carro que se puso a frenar y después empezó a retroceder, no sé, pues una charada así medio raro, ¿verdad? O simplemente podríamos decir también que fue un resorte que lo soltamos, se estiró hacia el otro lado y después regresó, ¿verdad? Pues algo así, vamos a pues, no sé. Pero pues así estuvo el relajo. Entonces, la distancia recorrida sería la distancia desde el, bueno, vamos a poner la distancia del tiempo 4 segundos al tiempo 0 segundos, más la distancia del tiempo 7 segundos a la distancia del tiempo a 4 segundos, o la posición, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra distancia total. Entonces, la distancia total sería la distancia o la posición en los 4 segundos, que es esta de acá, 47 pulgadas, menos la posición inicial, que serían 4.33 pulgadas, más la distancia a los 7 segundos, que es 2 pulgadas, menos la posición a los 4 segundos, que es 47 segundos, ¿verdad? Entonces, la distancia total recorrida es ¿cuánto, mucha? Ah, pues aquí, porque aquí es al revés, mucha, perdón. Si no, esto lo vamos a restar. Es la distancia más grande menos la distancia menor. Aquí sería la distancia a los 4 menos a los 7 segundos. Porque si no, esto lo estamos restando y no lo tenemos que restar, ¿verdad? Entonces aquí son 47 segundos, pulgadas, perdón, menos 2 pulgadas. Hoy sí. ¿Cuánto les da la distancia total? 87.67. 87.67. Gracias. 87.67 pulgadas, ¿verdad? Esta es... Es que vos lo habías puesto, Julio, todavía al revés con el 47 menos 2. Ok. Entonces, esta es la distancia que está recorriendo la partícula desde el instante 0 hasta el instante 7 segundos, ¿verdad? O del tiempo 0 hasta el tiempo 7 segundos. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Dudas con esto? Si se dan cuenta, aquí al principio, pues habíamos asumido un valor de la aceleración y con eso habíamos trabajado. Luego, cuando chequeamos, por eso hay que ir chequeando, vamos a, vimos que a esa aceleración, pues la velocidad era más grande que lo que realmente tenía que ser, ¿verdad? Entonces, pues con eso teníamos que modificar el factor de la aceleración. Entonces, si después lo vimos, que después sí tenía bastante sentido, ¿por qué? Porque en aceleración promedio nos dio 1, pero este es un promedio, ¿verdad? O sea, para que sea
1 en promedio tenían que haber valores más grandes y más pequeños, ¿verdad? Y si estamos diciendo que empezamos en 0, entonces pues el valor más grande tendría que haber sido el doble, ¿verdad, muchachos? Entonces, si no, no puede ser promedio esto, ¿verdad? A menos que la aceleración fuera constante y todo el tiempo fuera 1, entonces aquí sí tenía razón la aceleración promedio, ¿verdad? Entonces, esta aceleración se está dando al medio segundo. ¿Por qué? Porque tenemos un 0 antes y después la aceleración de 2, ¿verdad? Entonces, por eso fue que el factor no era 1, sino que era 2. Y ya con eso, pues, volvimos a plantear nuestras ecuaciones y ahí sí nos dio un valor mucho más razonable, ¿verdad? De hecho, pues, todos los números que nos dieron después son bastante claros o bastante concordes a, ¿verdad? O sea, no nos dieron valores locos para venir y decir, pucha, ¿a mí qué onda, va? ¿Sí? Bueno, entonces estamos, si no hay dudas, estamos por acá el día de hoy.